tengas miedo, hay señal secreta, un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda donde vas. No tengas miedo si es la noche oscura, tú no estás solo, ya no hay soledad. Aunque la vida te parezca dura, hay quien dirige de la eternidad. No tengas miedo, envía tus pasos, tu nombre sabe y a tu lado está. Acompaña siempre en el dolor. 31 de octubre, día de la Reforma. Quiero compartir con ustedes un pequeño devocional recordando el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg para iniciar este proceso de la Reforma. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, quien por amor creó los cielos y la tierra, nos hizo a su imagen y semejanza y actúa con justicia y misericordia para redimir la creación. A Él solo debemos allegarnos, servir y adorar, y solo en Él debemos confiar. Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios, Señor nuestro, a quien confesamos y reconocemos como Emmanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios y Dios verdadero, luz de luz, quien con su propia vida predicó las buenas nuevas y proclamó el reino de Dios. Gloria a Jesucristo. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y esa palabra que es la primera y la última y la única que es eficaz y viviente, hoy se nos revela a través de la palabra humana en la Escritura. Creemos en el Espíritu Santo, dador y renovador de vida, quien nos justifica por la gracia mediante la fe y nos deja libres para aceptarnos y para amar a Dios y al prójimo, y nos unifica con todos los creyentes en el cuerpo único de Cristo. Amén. El texto que está previsto en el leccionario evangélico para este día lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 26 al 33. Y dice así: No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos.
Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Querido hermano, querida hermana, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Una pregunta que especialmente en este tiempo de pandemia se hace vital. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El miedo es un sentimiento ante un estímulo que es considerado peligroso o que puede alterar la normalidad de las cosas. Hay miedos reales, como el miedo a un peligro, y hay miedos artificiales, ficticios, que nos hacemos por nuestros conceptos, por nuestros principios, por nuestras ideas. Este texto de hoy, de Mateo, nos habla del miedo a decir la verdad en un contexto donde la verdad es puesta en duda. Un miedo a decir la verdad del Evangelio en un contexto donde la verdad es puesta en duda. Le pasó a Jesús, le pasó a los profetas en el Antiguo Testamento, le pasó a Martín Lutero en su momento, hace 503 años, y nos pasa muchas veces a nosotros, cuando decir la verdad que es puesta en duda en la sociedad puede conllevar ciertos peligros. Y la pregunta de Jesús y la pregunta que quiero hacer extensiva en el día de hoy, ¿tenemos más miedo a los hombres que a Dios? Jesús dijo en otro pasaje de la Biblia, la verdad los hará libres. Y la verdad es la que encontramos acá, en la palabra de Dios, y ninguna otra. El no tener miedo no es la idílica creencia de tener un camino de rosas, pero sí es la seguridad de saber que Dios está con nosotros, también en medio de las adversidades. El mayor miedo que tiene el ser humano es el miedo a la muerte. Y todo lo que tememos perder con la muerte es lo que tendríamos que aprender a perder y abandonar durante la vida. Es decir, cuando aferramos la vida a lo material, al prestigio, al acomodarnos a las circunstancias para poder sobrevivir, es que la muerte se genera como lo más terrible que nos puede pasar. El Evangelio de hoy está muy claro, aunque te quiten la vida, aquellos que se creen con el poder de poder hacerlo, ¿qué te quitan en realidad? No lo que eres, sino lo que posees. Pero quienes con valentía defienden la verdadera verdad del Evangelio no le temen a la muerte porque saben que Dios los va a compensar, porque Jesucristo va a dar testimonio de ellos el día del juicio final. Lutero tenía claro que su lucha por la verdad del Evangelio iba a ser una lucha contra viento y marea. Lutero quiso reforzar los principios del Evangelio en contra de una iglesia que abusaba del poder para beneficio propio y no para salvación de las almas.
La mayor preocupación de la iglesia en aquel entonces era cómo recaudar fondos para mostrarle al mundo el poder a través de grandes edificios, grandes castillos, como los reinados humanos. Y donde lo que sentía y pensaba la gente era secundario totalmente. Aquel que podía pagar, aquel que tenía poder podía sentirse perdonado por unos cuantos billetes. Y aquel que realmente buscaba una salvación, una sintonía con Dios, un querer estar en paz y no tenía cómo pagarlo. Tenía el alma atormentada y le hacían creer que se iba a ir al infierno. Este texto que elegí de Mateo dice claramente: no tengan miedo de la gente, pues no hay nada que no llegue a descubrirse ni que deje de salir a luz. La verdad jamás podrá ser callada. Desde siempre trataron de acallar esa verdad que nos confronta, que nos interpela, que nos hace mostrarnos las incoherencias de la vida, las incoherencias de nuestra fe. Los discípulos afrontaron amenazas, azotes y la muerte, igual que Jesucristo. La iglesia romana trató de callar a los reformadores porque evidenciaban cómo se acomodaban a un sistema y dejaban de ser fieles al Evangelio. Pero todo saldrá a luz, dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Y la lucha de Lutero y de sus seguidores y de tantos otros reformadores hizo sacar a luz el verdadero mensaje del Evangelio. Este texto dice también: no pueden destruir nuestro alma en el infierno. Podrán luchar por hacer callar a los que dan testimonio, pero no podrán destruir el alma, porque eso solamente le pertenece a Dios. Debemos recuperar con la palabra de Dios y con valentía lo que se desvió del verdadero sentido que le dio Jesucristo. Hoy estamos pasando por situaciones parecidas. No nos persiguen por hablar de Cristo, pero vivimos en una sociedad que no se toma en serio el mensaje y se burla de la fe. O se proclaman desde la fe verdades que no están en el Evangelio. También hay muchos desvíos en la fe y también hay muchos desvíos en la iglesia. También la iglesia se acomoda hoy a las creencias o a los gustos personales para que nadie se sienta excluido. Entonces, la fe, la iglesia y la palabra de Dios dice todo para todos, para que todos estén cómodos y tranquilos. Y ese no es el espíritu del Evangelio. Por eso es importante que hoy recordemos el día en que Martín Lutero, junto con otros, lucharon con valentía para recuperar el mensaje edificante del Evangelio. También hoy debemos, sin miedo, rescatar los valores del Evangelio para una sociedad y una iglesia perdida. El miedo ha sido siempre un arma que demuestra poder, infundir miedo para callarnos, para no decir la verdad, para acomodarnos al sistema. Debemos recuperar, redescubrir el sentido del Evangelio. Sobre todo porque tenemos un propósito de parte de Dios. Ustedes, dice el Evangelio, valen más que todos los pajarillos o mucho valor tienen, porque tienen un propósito de Dios en esta tierra. Ustedes son mensajeros, son embajadores, tienen que dar testimonio
del reino de Dios en la tierra. Muchas veces escucho decir que la gente se aleja de la iglesia. Y quizás tengan razón. Pero profundamente me hago la pregunta, ¿no será que la iglesia se alejó de Cristo? Por eso deja de tener el impacto en la gente que debe tener. Quiero dejarles en este pequeño devocional 3 ideas como desafíos para trabajar. Recordar que en todo momento y en toda situación debemos centrarnos en la palabra de Dios, no en las filosofías, en las modas, en las ideologías actuales, sino el Evangelio debe confrontarse con el mundo en el que estamos viviendo. Volver siempre a esos principios, a ese origen que dio inicio a la fe cristiana. Segundo, no debemos tener miedo de anunciar el Evangelio de Cristo, porque sabemos que si lo hacemos a la luz del Evangelio, estaremos siempre amparados y guiados por Dios. Y lo tercero es, una iglesia debe reformarse constantemente, debe repensar constantemente si está encaminada en los parámetros del Evangelio. Una iglesia que se acomoda, que está todo bien, que está todo tranquilo, es una iglesia que ha perdido ese rol profético, ese rol desafiante, hacia afuera y hacia adentro de la iglesia. Lutero quiso transformar o reorientar la iglesia de su entonces, dejando en claro que las tradiciones y las estructuras no es lo que nos va a salvar, sino nuestra fe y nuestro compromiso con la palabra de Dios. Busquemos entonces ser consecuentes con el Evangelio y no con la gente, o sea, con la gente que busca el Evangelio, pero no acomodarnos a las circunstancias para pasarla bien como iglesia, porque Jesucristo va a dar testimonio de la iglesia y de cada uno de nosotros ante Dios el día del juicio. Y ojalá que nos agarre aprobados en la prueba final. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor y Dios Todopoderoso, en este momento que queremos recordar a aquellos que buscaron reorientar el Evangelio en las comunidades de fe, sentimos que en este mundo quebrantado y temeroso estamos pasando por situaciones parecidas, donde la iglesia por miedo calla, pero también desvía el camino muchas veces. Necesitamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que nos dé valor para orar sin cesar, para testificar a Jesucristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar las idolatrías que en la iglesia y en la cultura se están dando, para ser sensibles al clamor de los pueblos por largo tiempo silenciados, y para trabajar con otros por la justicia, la libertad y la paz. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu reavive en nuestros corazones y que no nos durmamos en el letargo y en la comodidad de una institución, de una estructura,
que nos garantiza bienestar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con los creyentes en todos los tiempos y lugares, nos gozamos que nada en la vida o en la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro y amo de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos dé fortaleza y paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Secreta, un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda donde vas. No tengas miedo si es la noche oscura. Estás solo, ya no hay soledad, aunque la vida te parezca dura, hay quien vivir.